Bueno, buenos días una vez más a otro de los webinars de Aquantum especializados en ingeniería y programación de software cuántico. Hoy tenemos uno de los más pedidos y que la gente ha mostrado más interés con una de las personas más involucradas del equipo de Aquantum, que es José Luis Evia, arquitecto de soluciones software en Alhambra IT y una de las personas que más ha programado dentro del equipo con todo lo que es software cuántico y ha desarrollado algo de software e intentado montar e incluso montado algunas soluciones. Podríamos decir que es la persona del equipo que mejor sabe programar software cuántico e incluso puede que sea de las personas de España que más sabe programar software Joder. cuántico. Podría escalarlo incluso decir Europa. Así que esperamos que este os resulte muy interesante. Es uno que os va a enseñar, por supuesto, fundamentos de programación de software cuántico. Recordar que es un webinar. Tenemos cursos enteros sobre estos temas. Si os resulta interesante, os invito a que aunque lo recordaré al final, cuando acabemos el webinar, pero os invito a que os miréis en el catálogo de M2I. Y sin más dilación, te doy la palabra, Pepe. Venga, muchas gracias, Guillermo. La verdad es que con presentaciones así acojona bastante, ¿eh? Bueno, pues el objetivo que tenemos hoy es hablar un poquito de la introducción a la computación cuántica, ¿vale? Es una tecnología emergente, totalmente novedosa, disruptiva, que en un plazo de no creo que más de 5 años empieza a ser ya una realidad a nivel de negocio, ¿vale? Y el objetivo que tenemos en este webinar, bueno, pues es hacer un poquito la introducción de todo lo que implica el desarrollo sobre las tecnologías cuánticas, ¿vale? Así para empezar una presentación rápida, pues bueno, soy José Luis Evia, soy parte del equipo de Aquantum, ¿vale? Vaya Alhambra. Luego hablaremos de esto, pero es una especie de aglomeración de universidad y empresa que está intentando dar a conocer todas las tecnologías cuánticas a cuantos más profesionales mejor. Y mi responsabilidad en el equipo es ser pues el líder de tecnología, ¿vale? En esto estoy involucrado, como bien ha comentado Guillermo, en proyectos cuánticos para aprender a sacarle provecho a la tecnología y sobre todo empezar a confeccionar algo que empieza a hacer falta, ¿no? Y es la fuerza de disponer de ingenieros que sean capaces de trabajar sobre las tecnologías cuánticas. Entonces, pues bueno, uno de los objetivos que tenemos en la Quantum es el de ofreceros webinars, deciros que nos dedicamos a soluciones de software, a generar contenido, a dar consultoría, ¿de acuerdo? Es un grupo de investigación, desarrollo y consultoría que lo que intenta es ver cómo poder empezar a poner ya en marcha estas tecnologías que están alrededor de la computación cuántica, ¿vale? Bueno, pues dando un poquito el resumen de lo que vamos a hablar hoy, lo primero es introduciros lo que es la mecánica cuántica, ¿vale? Obviamente no vamos a dar un seminario brutal sobre lo que esto implica a nivel físico y matemático, que son temas espectaculares, pero que obviamente se salen del alcance de un webinar. Después hablaremos un poquito de las bases del qubit, que es la unidad de información nueva con la que vamos a trabajar a partir de ahora con las tecnologías cuánticas. Y luego lo que vamos a hacer es ver qué tecnologías tenéis disponibles para empezar ya a investigar, jugar, probar, experimentar de todo lo que se puede hacer con programación cuántica, nunca mejor dicho. Bueno, pues empezando a ver un poquito la introducción de la mecánica cuántica, que es un concepto que ya os digo que matemáticamente y físicamente tiene la complejidad que tiene, que ha sido objetivo de muchísimas discusiones a lo largo del tiempo, ¿vale? Con lo que vamos a empezar a trabajar es con mecánica cuántica. Y en esto de lo que estamos hablando es de que vamos a cambiar el bit tradicional, que es eléctrico, ¿vale? Que es fácil de entender, y lo vamos a cambiar por los electrones o por partículas que se comportan a un nivel tan elemental de la materia que nos van a dar una potencia hasta ahora no accesible por parte de los ordenadores con los que contamos, ¿vale? ¿En qué se basa la mecánica cuántica? A ver, primero, estamos hablando de unas partículas que tienen una serie de características que nos van a dar unas herramientas mejores y desconocidas hasta el momento, ¿vale? Estas partículas vamos a ver que son parte de la materia en su concepto más elemental. Y vamos a poder jugar con la naturaleza para poder entender cómo funciona la naturaleza, ¿vale? Va a ser espectacular. Estas partículas, ¿qué características nos ofrecen nuevas respecto a lo que ya conocemos, ¿vale? Lo primero es que los electrones son unas partículas que en la naturaleza se pueden encontrar en un estado determinado, ¿vale? Y lo importante de este estado es que puede estar en un estado 0, puede estar en un estado 1 o se puede encontrar en los dos en el mismo momento, ¿vale? A esto se le llama superposición.
Y es una de las características más impresionantes que tiene la mecánica cuántica. Es decir, que independientemente de cómo funciona esto a nivel físico, que para esto os recomiendo webinars que también se van a dar sobre esto y que da mi compañero Ezequiel, ¿vale? De lo que estamos hablando es de que un electrón, dentro de los infinitos estados que tiene de estar en un momento dado, ¿vale? Si nosotros los limitamos a poder estudiar el 0 y el 1 para intentar llegar a un comportamiento similar al que nos ofrece el bit clásico, lo que estamos diciendo es que el electrón en un momento dado se puede encontrar en un estado 0, se puede encontrar en un estado 1 o se puede encontrar en los dos de forma simultánea, ¿vale? Esta característica que nos va a dar después conceptos como el de un paralelismo hasta ahora no conocido, es lo que se conoce como superposición, ¿vale? Asimismo, en la mecánica cuántica, las partículas se pueden encontrar correlacionadas de una determinada manera, de tal forma que cuando una partícula se ve afectada en su estado, automáticamente la otra partícula se ve afectada también en su estado, ¿vale? Esta característica que tienen las partículas de estar correlacionadas es lo que vamos a conocer como entrelazamiento, ¿vale? Y tiene de espectacular efectos como que es instantáneo. Es decir, el que yo cambie de estado una partícula y afecte a la otra en el mismo momento en que se ha visto afectada, cuánticamente hablando no sabremos si están próximas o no, ¿de acuerdo? Es otra de las cosas que se están investigando, sobre todo de cara al Internet cuántico. De lo que estamos hablando es de que están relacionadas a nivel naturaleza y modificar el estado de una afecta al estado de la otra, ¿vale? Dentro de las múltiples discusiones que yo os animo a que busquéis, también están discusiones de si son superiores a la velocidad de la luz, y hay una serie de cuestiones que están relacionadas con esto que son súper interesantes de entender, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que nos toca, lo que estamos diciendo es que yo puedo tener dos partículas interrelacionadas entre sí, de tal manera que modificar el estado de una afecta al estado de la otra. Y a esto lo vamos a conocer como entrelazamiento, ¿vale? Ahora, la mecánica cuántica, dentro de lo que tiene de efectos, hay uno que es uno muy importante y que nos afecta directamente, y es el hecho de que estamos hablando de un mundo de probabilidades, ¿vale? A día de hoy, la tecnología no nos permite poder tocar esto al nivel que nos gustaría tocar. En algunos tipos de charlas, comentarios y papeles de experimentación, lo que estamos diciendo es que para poder observar un electrón, lo que tenemos ahora mismo como herramientas es un martillo frente a una partícula. Es decir, si yo tengo que observar el comportamiento de una partícula a nivel cuántico, con las herramientas que tenemos, afectamos al estado de las partículas. Si yo quiero observar el estado de un electrón y le disparo con un láser, es como pegarle un cañonazo a una mosca, ¿vale? Entonces, el problema que nos plantea la mecánica cuántica a día de hoy es que las partículas están probabilísticamente moviéndose en la naturaleza, y cuando nosotros necesitamos conocer qué es lo que está ocurriendo, tenemos que llevar el sistema a lo que se conoce como el colapso, ¿de acuerdo? Que es observar qué es lo que está ocurriendo en la naturaleza. Entonces, cuando nosotros queremos observar en qué estado está un determinado electrón y lo observamos, lo que estamos haciendo es colapsar el sistema, ¿vale? Y aquí es donde surge un concepto maravilloso de discutir en cafés, cafeterías y en otros sitios, que es el cato de Schrödinger, ¿vale? Schrödinger en su momento, para explicar el concepto de cómo funcionaba la mecánica cuántica, lo que nos decía es que si yo tengo una caja, en esta caja meto un gato y a la caja, de una manera bastante diabólica, le inyectamos un gas al gato que le puede matar, cuando la caja está cerrada y no sabemos qué es lo que está ocurriendo dentro de la caja, nos podemos encontrar con que el gato puede estar vivo o puede estar muerto o pueden darse las dos situaciones al mismo tiempo. Es decir, como no conocemos qué es lo que está ocurriendo dentro de la caja, podemos decir que en ese momento la materia puede estar en cualquier estado, ¿vale? Únicamente cuando abrimos la caja es cuando conocemos qué es lo que está ocurriendo en realidad. Y ahí es donde nos podemos encontrar que el gato o está vivo o está muerto. Es decir, al colapsar el sistema es cuando podemos conocer exactamente el estado en el que se encuentra una determinada partícula, ¿vale? Estos tres principios son los que están moviendo ahora mismo las tecnologías cuánticas y sobre las que se están moviendo muchísimas investigaciones, y los fabricantes están generando máquinas hardware espectaculares, ¿vale? Entonces, superposición es la capacidad que tienen las partículas de encontrarse en n estados en un instante dado, ¿vale? El entrelazamiento, la capacidad que tienen las partículas a nivel cuántico de estar entrelazadas, ¿vale? Es decir, que pueden estar conectadas de manera que el estado de una afecta al estado de la otra. Y luego está el principio de determinación de Schrödinger, que lo que nos está diciendo es que cuando observamos el estado de la mecánica cuántica, en ese momento colapsamos el sistema y aplanamos el estado del qubit en un bit tradicional, que es básicamente de lo que estamos hablando, ¿vale? Bien, sobre esto, conceptos interesantes que también surgen.
otra de las características de la mecánica cuántica es que el estado de una partícula no puede ser copiado a otra partícula. El estado de una partícula, si yo lo quisiera copiar, implicaría que lo quiero observar. Si lo observo, lo colapso. Por lo tanto, destruyo los infinitos estados posibles en los que se puede encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Que a efectos informáticos hay que intentar resolver esto porque si no, no podríamos trabajar con asignación de variables o poder crear algoritmos que tengan memoria, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, con esto que alrededor de la mecánica, una de las características que tiene el tema del colapso es que no podemos estar copiando los estados de los electrones en unos en otros, ¿vale? Por esta razón surge un concepto interesantísimo que es el de la teletransportación o teleportación, ¿vale? No tiene nada que ver con el tema de las películas de Star Trek y demás, de transmitirnos a cualquier lugar, ¿no? Lo que estamos diciendo es que, como parte de uno de los algoritmos que más investigación está llevando a cabo, la teleportación lo que nos permitiría es poder decirle a una partícula que coja un estado inicial que es similar al de otra, ¿de acuerdo? De tal manera que de alguna forma estamos transmitiendo información entre electrones, ¿de acuerdo? Ahora, lo que ocurre por el colapso y lo que ocurre por la característica de la mecánica cuántica es que no estamos hablando de asignarle el estado de un electrón porque lo hemos copiado y lo hemos movido de sitio, ¿de acuerdo? Sino que lo que está ocurriendo es que dos partículas diferentes en lugares diferentes podríamos inicializar el estado de esta partícula a un estado similar al que tiene otra, ¿vale? Y a eso es a lo que se conoce como teletransportación. Bien, ¿qué consecuencia tiene estos principios de los que estamos hablando a efectos de crear una máquina cuántica, ¿vale? Bueno, pues primero, la naturaleza de la información es probabilística, es decir, no sabremos nunca realmente qué es lo que está ocurriendo, a no ser que hagamos N experimentos para detectar el estado de una determinada partícula. Y dos, que la potencia que nos da no es como la informática clásica que es lineal, sino que estamos hablando de problemas que son exponenciales, ¿vale? Una característica de la computación cuántica es que un qubit, en un momento dado, se puede encontrar en dos estados posibles al mismo tiempo, lo cual quiere decir que con una partícula yo tengo 2 elevado a n casos posibles, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cuantos más qubits agreguemos al sistema, la potencia va a ser cada vez mayor de forma exponencial, ¿vale? Esto nos da un nivel de procesamiento no conocido hasta el día de hoy, ¿vale? Por poneros un ejemplo de este paralelismo que nos está permitiendo la computación cuántica, ¿vale? Imaginemos un caso real que se está investigando dentro de uno de los proyectos de Volkswagen para crear nuevas formas de navegación planificada de coches en una ciudad, ¿vale? Es un experimento de Beijing que está llevando a cabo Volkswagen y en uno de los experimentos que se están haciendo lo que se hizo fue, oye, vamos a analizar rutas de Bogotá a Lima pasando por Colombia, ¿vale? Y dentro de las múltiples rutas posibles que hay se detecta que Perú es la más rápida, ¿de acuerdo? Hay 1.000.000 de rutas posibles que se pueden encontrar. Para encontrar una ruta óptima, si utilizáramos un ordenador clásico, estaríamos diciendo que tenemos que analizar una a una las posibles rutas para poder encontrar cuál es la mejor, ¿de acuerdo? Y además teniendo en mente una cosa, y es que estamos diciendo que un coche para llegar a un destino tiene que seguir esta ruta. Si yo alrededor de este coche tengo N coches, tenemos que analizar la ruta para los mismos coches, con lo cual tiene un problema. Y es que este coche, cuando elige la ruta, otros coches alrededor van a elegir la misma, con lo cual podría no ser la óptima por conceptos de tráfico, ¿vale? Fijaros de lo que estamos hablando. En el caso de que utilizáramos un ordenador cuántico, lo que estaríamos diciendo es que yo puedo ejecutar en raíz cuadrada de n opciones posibles la búsqueda óptima de una ruta. Lo cual quiere decir que si yo en un ordenador clásico he intentado hacer 500.000 intentos de búsqueda, en una máquina cuántica en las mismas condiciones estaríamos hablando de 1.000 intentos, ¿vale? Pero hay una cosa que no he comentado en esta PPT y es que en esos 1.000 intentos no solamente he calculado el que este coche vaya por la ruta óptima, sino que he tenido en cuenta que el resto de coches de alrededor pueden estar buscando otras rutas para no colapsar la ruta que se ha seleccionado. Es decir, no solamente estoy evaluando el coche, sino que puedo evaluar el coche respecto a otros coches que hay alrededor y que tienen que tomar las mismas decisiones, ¿vale? Eso, una máquina clásica está siendo extremadamente complicado de conseguir. Hay una limitación del proceso brutal, ¿de acuerdo? Entonces, una de las características de la computación cuántica que son espectaculares es que podemos tener 2 elevado a n, ¿de acuerdo? Estados posibles en un momento dado de procesamiento, mientras que en el anterior esto no ocurría así, ¿vale?
Bueno, el que veáis ahí, el n partido por 2 o el raíz cuadrado de n son los típicos conceptos de la ingeniería del software que se llama la complejidad, ¿no? El O. Quiere decir que una máquina clásica en un O de n partido por 2 se encuentra la estación, mientras que en una máquina cuántica estamos hablando de un O raíz cuadrado de n para llegar a una solución. ¿De acuerdo? Bien, si comparamos en un gráfico rápidamente de lo que estamos hablando, estamos diciendo que los bits tradicionales pueden tener un estado en un momento dado, ¿de acuerdo? Que puede ser o 0 o 1. Un pulso eléctrico determina si estoy en el estado 0 y un pulso eléctrico determina si estoy en el estado 1, ¿ok? Si yo cuento con 2 bits, estamos diciendo que puedo tener las combinaciones de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, pero en un momento dado un solo estado, ¿de acuerdo? Claro, si esto lo extrapolamos y lo llevamos ya a números que pueden ser o pequeños o muy altos, estamos diciendo que yo puedo tener una máquina con 100 bits, lo que me está diciendo que en un momento dado pues yo puedo tener 100 bits con el estado que tengan en ese momento, ¿de acuerdo? Bien, si yo hago el equivalente en la parte de los qubits, lo que estamos diciendo es que según la fórmula de la mecánica cuántica, yo si tengo un qubit, lo que tengo es el estado 0 y el estado 1 con una probabilidad de A más B por 1, como estoy viendo en la PPT, y esto me está diciendo que en un momento dado yo puedo tener dos estados simultáneos, en un momento dado, ¿vale? Si yo añado 2 qubits, nos estamos encontrando con 4 estados simultáneos. Si así vamos incrementando la cantidad de qubits, nos podemos encontrar que si yo tuviera n qubits a mi alcance, podríamos tener hasta 2 elevado a n estados simultáneos en un momento dado, ¿vale? Cosas como estas que parecen una chorrada, hacen que estemos hablando de que la computación exponencial, que es a la que no estamos acostumbrados hasta ahora, tenga un impacto brutal a nivel de proceso, ¿vale? Imaginaos que yo tengo un 2 elevado a 50 y eso equivale a 8 gigas de información, ¿de acuerdo? Si yo pusiera 2 elevado a 51, lo estaríamos duplicando a 16 gigas. A ver, no es un cálculo real, ¿vale? Porque 2 elevado a 50 obviamente es muchísima más información. Pero estamos hablando de esas cantidades de volúmenes. Es decir, que yo por el hecho de subir en un 1 el 2 elevado a n, estoy duplicando la cantidad de información que puedo tener por cada qubit que yo agrego a mi sistema, a diferencia de los bits, ¿de acuerdo? Bien, en las máquinas que hay actuales más modernas, el número máximo de qubits que se consiguen es de 52, ¿de acuerdo? Y esto quiere decir que a día de hoy la máquina cuántica más potente nos está ofreciendo 2 elevado a 52 estados posibles, que ahí es nada, ¿vale? Venga, introduciendo un poquito lo que es el qubit. Ya hemos dicho que el qubit se convierte en el nuevo paradigma de programación, en la nueva unidad de información con la que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? El bit en las máquinas tradicionales ya sabemos cómo funciona, el qubit en las máquinas cuánticas nos ofrece una nueva forma de abordar los problemas, ¿vale? El qubit es una traslación de la computación clásica a la cuántica e intentar conseguir el mismo lenguaje con el que hablamos los informáticos, que es el de los ceros y el de los unos. Porque realmente, y esto os lo podrá comentar Ezequiel en sus webinars, realmente podríamos encontrarnos el electrón en muchísimos más estados posibles, pero lógicamente complicaría muchísimo nuestro conocimiento de la parte de la mecánica cuántica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha restringido la manera de trabajar con los electrones de forma que vamos a hablar con ellos en el lenguaje de 0 y 1 para intentar hacer que nuestra experiencia se pueda trasladar a la mecánica cuántica. Un qubit, por lo tanto, como hemos comentado antes, es una unidad de información basada en las leyes de la mecánica cuántica que nos permiten poder tener un valor 0, un valor 1 o los dos al mismo tiempo, ¿vale? Imaginemos que estamos hablando de un átomo y este átomo tiene un núcleo y tiene un electrón que está girando, y de lo que estamos hablando básicamente es de que el electrón está girando alrededor de su órbita y nosotros tenemos todo eso como una información con la que podemos trabajar. De tal manera que si al electrón se le da determinada energía, su estado cambia al 1 porque ha cambiado de órbita, o cuando esa energía ya se pierde, vuelve a su estado de órbita inicial, que es el estado 0, ¿vale? En realidad no va a ser exactamente así, pero es para que os hagáis un poco la imagen gráfica de lo que está ocurriendo. Claro, en lo que este electrón está girando, nosotros ya conocemos de la mecánica cuántica que el electrón tiene una circunferencia de giro, tiene un spin que le dice el sentido de dirección, con lo cual nosotros, jugando con esas características de la naturaleza, podemos aportar información a un sistema, ¿de acuerdo? Tanto su giro como su sentido, como la posición en la que se encuentra, es lo que nos va a definir el qubit. De ahí que veamos en la PPT una serie de esferas con un sentido, ¿de acuerdo? Claro,
Ahí podríamos decir que hemos iniciado un sistema de electrones de tal forma que todos están colocados en el estado inicial, que es el estado cero, ¿vale? A todo esto, quiero comentaros también una cosa importante, y es el hecho de que estamos hablando de partículas a nivel subatómico, mientras que ahora mismo los procesadores tienen un límite de construcción, que les lleva ya a que físicamente ya estamos llegando a un límite en el que no se pueden reducir más las cosas. Los procesadores de ahora, ¿cuántas puertas soportan? A lo mejor millones de puertas, pero estamos llegando ya a unos límites en el que no se pueden reducir más. Ahora de lo que estamos hablando es de que podemos construir procesadores en el que las unidades de procesamiento son la propia naturaleza. ¿Cuántos electrones pueden caber en donde ahora estamos metiendo condensadores o estamos metiendo transistores? ¿Vale? Esa es la primera pregunta que os lanzo para que la tengáis en la cabeza. Entonces, como estábamos comentando, el qubit es la unidad de información con la que vamos a trabajar. ¿Cómo funciona esto? Nosotros nos encontraremos en una máquina cuántica que tiene una construcción específica para poder trabajar con la materia, ¿de acuerdo? Una serie de qubits que están colocados en la máquina y que pueden estar en un estado inicial determinado, que puede ser o el 0 o el 1, ¿de acuerdo? Nosotros, alterando la energía de esas partículas, podemos conseguir que se pongan todas a funcionar y a estar en un estado indeterminado, ¿de acuerdo? Y a estar girando en su átomo, cogiendo los estados que tengan que coger, ¿vale? Y esto hace que en un momento dado, en ese sistema, tengamos tantos qubits como sean necesarios y cada uno, de forma auténticamente instantánea, estén en n estados posibles, ¿de acuerdo? Claro, nosotros lanzaremos a la máquina un estado inicial, colocaremos los qubits en un estado inicial y luego con una serie de elementos que van a ser conocidos como puertas cuánticas, vamos a poder interaccionar con el estado de los electrones para que al final acaben dándonos una información concreta, ¿de acuerdo? Entonces, inicializamos los estados, podemos establecer el estado inicial de los qubits, podemos definir también qué qubits van a estar entrelazados unos con otros para conseguir efectos de paralelización, le damos energía a la máquina y al final, cuando hemos llegado a un estado determinado de preparación, lo que haríamos es colapsar el sistema. En el momento en que colapsamos el sistema, hemos obtenido una información y esa información es la que nos tiene que dar un resultado, ¿vale? Esto de lo que estamos hablando ahora tiene, por ejemplo, como impacto así de fuerte el hecho de lo que ha levantado mucho la liebre en el tema del estudio de la computación cuántica, ¿no? Y es cómo afecta, por ejemplo, a los sistemas de cifrado. Claro, de lo que estamos hablando es de que teóricamente, con una máquina con los qubits adecuados, podríamos saber en un tiempo de segundos cómo romper una clave por muy compleja que sea. Imaginaos que yo tengo una clave de 2048 bits. Lo que estamos diciendo es que yo con una máquina cuántica y un 2 elevado a 2048 podría virtualmente romper cualquier clave del mundo. Esto es lo que ha hecho que haya miedo, porque a nivel de país se empiezan a pensar en romper secretos, pero es de la potencia que estamos hablando, de que prácticamente en tiempo real sea posible romper virtualmente cualquier clave por muchos bits que tenga de codificación, ¿de acuerdo? Esto es un tema precioso y que se tratará seguramente en otros webinars. Bien, en cuanto a la base de la tecnología cuántica, aquí tenemos ya que bajarlo a tierra y esto, lógicamente, como parte de teoría está muy bien, ¿no? Los qubits, la superposición, el entrelazamiento, pero todo esto tiene que implementarse de alguna forma y es cuando ya entran en la palestra las tecnologías, ¿de acuerdo? En esto, lo que comentaba en un webinar de mi compañero Ezequiel, se hablan más estos temas, pero la materia al final puede ser explotada utilizando diferentes tecnologías, ¿vale? Hay diferentes formas de poder acceder a la partícula y controlar su comportamiento. De ahí que aparezcan tecnologías como superconductores, iones atrapados, utilizar imanes para controlar las partículas moleculares, láseres. Hay una serie de tecnologías súper interesantes con las que podemos ya interactuar con la materia, ¿vale? Actualmente en las máquinas que son más conocidas de fabricantes como IBM, por ejemplo, se están utilizando superconductores, ¿de acuerdo? Todo esto os animo a que lo busquéis porque es un tema súper apasionante. De las tecnologías pasamos a las máquinas cuánticas. Lógicamente, para poder trabajar con estas tecnologías se diseñan computadores y estos computadores tienen unas construcciones muy concretas que permiten poder explotar la naturaleza de acuerdo a la tecnología que se ha seleccionado, ¿vale? Entonces, las máquinas cuánticas, en función de la tecnología que se usa y de los tipos de problemas para las que se están empezando a diseñar, nos podemos encontrar 4 máquinas cuánticas, ¿vale? Las dos más elementales, que son las máquinas de los gate arrays y de los one ways, que son capaces de resolver problemas complejos, pero teniendo a mano una muy poca capacidad de qubits.
Entonces, esto lo que nos dice es que con 2 o 4 o 12 qubits podemos coger problemas muy complejos, trocearlos en pequeños subconjuntos de mini problemas e intentar resolverlos con máquinas muy sencillas. Son las máquinas típicas de las universidades o de la parte de experimentación en la que no cuentan con un hardware brutal para poder acceder a la materia que necesitan. Las máquinas más modernas, a día de hoy, se clasifican sobre todo en máquinas adiabáticas y máquinas topológicas. Son dos conceptos diferentes de utilizar la naturaleza, ¿de acuerdo? Aquí veremos también que así como la informática clásica tiene ya una forma de trabajar que está muy conocida y que tiene un camino muy claro, en la parte de la mecánica cuántica, diferentes formas de utilizar la naturaleza nos pueden llevar a diferentes formas de abordar problemas. Y en esto el ejemplo más grande que os puedo mostrar es el de una máquina adiabática y el de una máquina topológica. Las máquinas adiabáticas se basan en la capacidad que tiene la materia de, ante un estado inicial de energía, en el tiempo ir buscando el camino óptimo de estabilización con el uso de mínima energía posible, ¿vale? A esto que se le llaman los conceptos de la annealing o cristalización de la materia, ¿vale? Se basan en cosas como que el agua cuando se congela utiliza un estado de mínima energía para generar los cristales que forman el hielo, ¿de acuerdo? Este tipo de manera de trabajar con la materia es la que está explotando una compañía que se llama D-Wave, que ha sido la pionera en el tema de preparar las primeras máquinas cuánticas comerciales y que a día de hoy ya están proporcionando soluciones de negocio que se explotan en empresas reales, como por ejemplo la de Volkswagen que se estaba diciendo, ¿no? D-Wave, en su tecnología, básicamente lo que nos está diciendo es que utilizando los conceptos de cristalización podemos buscar caminos óptimos, optimizaciones, ¿de acuerdo? Son algoritmos de optimización, mayormente, y que esta máquina está pensada para inicializar el sistema en los qubits. Le decimos cuál es el estado inicial de la energía con la que nos encontramos y la máquina cuántica en un ciclo nos va a dar cuál es la secuencia del camino óptimo que podríamos tener con el estado de mínima energía, ¿vale? Claro, esto, por ejemplo, aplicado a rutas o a navegadores, es lo que estábamos comentando de las rutas posibles de Bogotá y tal, de las 10.000 o de las 100.000, y que en un solo ciclo pudiéramos encontrar el camino óptimo, ¿vale? Importantísimo, máquinas como la de D-Wave hacen que una partícula superpuesta con otra y correlacionada con otra puedan darnos el estado de mínima energía de una partícula respecto a las de alrededor, lo que nos dan soluciones posibles no solo de la ruta óptima para todos los coches, sino para todos los coches dependiendo de los que hay alrededor. Espectacular. Las máquinas topológicas. Las máquinas topológicas son las más complejas de construir y en ese tipo de máquinas es en lo que está IBM trabajando desde hace muchísimos años, ¿vale? Las máquinas adiabáticas podemos decir que son computadores que solo soportan una instrucción que es: te doy una entrada inicial de energía y me optimizas cuál es el estado de mínima energía. Las máquinas topológicas son las máquinas más parecidas a la computación como las conocemos, ¿de acuerdo? Es coger los qubits como piezas de información y proporcionar una serie de puertas cuánticas o instrucciones de proceso que nos permiten poder crear máquinas programables, ¿de acuerdo? Obviamente las máquinas topológicas son las más complejas de construir y las que van a tardar a lo mejor un poquito más de tiempo en ser una realidad. Pero a día de hoy IBM ya puede diseñar máquinas topológicas que soportan hasta 52 qubits programables, ¿de acuerdo? Estas máquinas topológicas son las que nos permiten poder introducir algo espectacular en la tecnología cuántica, que es los circuitos cuánticos, ¿de acuerdo? Es decir, intentar crear un circuito cuántico es crear un programa que se ejecuta sobre una máquina cuyo hardware es la propia materia, ¿vale? Las máquinas topológicas, por lo tanto, son las que intentan emular el modelo de Turing, ¿vale? Es una máquina generalista que a través de una serie de instrucciones nos permiten trabajar con los qubits y crear programas que ejecutan tareas y que nos dan resultados, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la computación cuántica, ¿qué es lo siguiente? Ya sabemos que hay una tecnología, sabemos que hay unos principios matemáticos y físicos muy robustos que funcionan y que se demuestra que pueden ser una realidad. Tenemos a fabricantes que están cogiendo las tecnologías de cómo acceder a la materia y crear ordenadores cuánticos que procesan la materia. Bueno, pues ¿qué es lo siguiente? Saber qué hacer con estas máquinas, ¿vale? Claro, a día de hoy esta es la parte en la que hay más debilidad, porque ahora la preocupación es intentar conseguir el hardware que funcione con exactitud. Claro, pero para poder trabajar con estas máquinas hacen falta algoritmos. Y a día de hoy, algoritmos que demuestran que las máquinas cuánticas funcionan y que son objetivos para probar estas máquinas cuánticas, nos podemos encontrar, por ejemplo, con los algoritmos de Deutsch-Jozsa, el de SOR o el de Groove, ¿vale?
Así a modo de introducción, porque son algoritmos de estudio ya en experimentos y ya inicialmente en algunas universidades, el algoritmo de Dolittle lo que básicamente nos viene a decir es que podemos crear una función f de x a la que cuando le inyectamos una entrada nos genera una salida y que la repetición de esta función para la misma entrada nos genera la misma salida. Esto que parece una chorrada es crítico para una máquina cuántica, ¿de acuerdo? La corrección de esa máquina dependerá de la capacidad que tiene de ejecutar una función y ante una determinada entrada generar una salida determinada, ¿vale? Luego tenemos el algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor que fue el que realmente empezó con la carrera cuántica por la supremacía y demás, palabras que no me gustan pero que se están oyendo mucho estos días. Shor fue el que generó un algoritmo matemático que si se ejecutaba en una máquina cuántica demostraba que en un tiempo polinomial se podía romper un algoritmo de cifrado, ¿de acuerdo? Él es el que realmente ha levantado el melón de que la criptografía, tal y como la conocemos a día de hoy, si se dispusiera de las mecánica cuántica suficiente, de los qubits necesarios, podrían romper cualquier mensaje y cualquier secreto, ¿vale? Este algoritmo también se estudia y también se puede implementar en máquinas cuánticas, aunque el nivel de qubits con el que podemos jugar a día de hoy aún no ponen en peligro la criptografía, pero es una realidad que ya podemos jugar con ella, ¿vale? Y luego está el algoritmo de Groove. Groove lo que intenta es demostrar con un algoritmo que se pueden hacer búsquedas en cadenas desordenadas y buscar una pieza de información, ¿de acuerdo? Claro, la potencia de este algoritmo está en que utilizando la mecánica cuántica en estructuras desordenadas de información podemos hacer únicamente raíz cuadrada de n queries, mientras que una máquina clásica tradicional tiene que hacer en el peor de los casos n búsquedas para encontrar un elemento en un array desordenado. Fijaros de lo que estamos hablando. En raíz cuadrada de n yo puedo encontrar en un sistema de información desordenado la unidad de información que estoy buscando. Entonces, claro, esto nos abre una puerta brutal a poder buscar información desestructurada en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Y esto casi llevarlo al tiempo real. Bueno, pues el algoritmo de Groove lo que demuestra es que con un algoritmo cuántico, con qubits, podemos en una estructura desordenada de información buscar la pieza que estamos buscando en un tiempo de raíz cuadrado de n. Como veis, algoritmos espectaculares. Bien, ¿qué aplicaciones vamos a poder tener de las máquinas cuánticas, de la computación cuántica? En esto es lo que se está trabajando también muchísimo hoy en día y para lo que está viendo muchísimos eventos. ¿Qué utilidad se le puede encontrar a las máquinas cuánticas? Claro, las máquinas cuánticas a día de hoy, y a diferencia de la computación tradicional, tienen que tener su hueco y su objetivo. No todos los problemas de la vida se van a resolver con mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Actualmente, ¿qué problemas se pueden llevar a las máquinas cuánticas? Pues todos los que tienen una exponencial en cuanto a complejidad de proceso cuando los números de variables crecen de forma exponencial, ¿de acuerdo? En esto nos encontramos, por ejemplo, la simulación de mecánica cuántica, por ejemplo, la simulación de partículas, la simulación de átomos, el modelado molecular, el diseño de materiales, todo esto es naturaleza. Y el cómo los componentes de la naturaleza interaccionan entre sí, llevándolo a un montonazo de elementos en la naturaleza, nos llevan a poder usar la mecánica cuántica para estudiar cómo funciona precisamente la naturaleza cuántica, ¿vale? Conceptos de seguridad. A día de hoy, estas son realidades que, por ejemplo, China, que está liderando casi todos estos procesos de comunicaciones y de seguridad, están investigando cómo utilizar la computación cuántica para crear claves de cifrado que sean post-era cuántica. Es decir, un sistema cuántico puede proteger la criptografía en sistemas cuánticos, ¿no? El tema de inteligencia artificial, aprendizaje automático, algoritmos de optimización. La mecánica cuántica, gracias a su paralelización, nos puede permitir utilizar la naturaleza para poder crear este tipo de sistemas. Nuestro cerebro es una mecánica cuántica perfecta. Si consiguiéramos emular nuestro cerebro en sistemas cuánticos utilizando las mismas reglas de nuestro cerebro, podríamos llegar a conseguir una verdadera inteligencia artificial. Esto da miedo, pero es uno de los potenciales objetivos a los que nos da acceso la mecánica cuántica, ¿vale? Y, por supuesto, del infinito al más allá, ¿vale? Todo lo que podemos innovar, investigar y crear a partir de estos nuevos principios de computación son los que nos abren un futuro apasionante. Bien, continuando un poco con lo que ya podemos hacer y subiendo ya un poquito más de nivel a lo que sería la parte a la que queremos llegar, que es el de la computación cuántica, ¿vale? Hemos estado diciendo que existen las máquinas topológicas. Las máquinas topológicas lo que nos van a permitir es, sobre el qubit,
poder ejecutar una serie de operaciones que alteran su estado, ¿de acuerdo? Y en esto, para poder empezar a hablar de circuitos cuánticos, lo primero que tenemos que entender es que alrededor de los qubits, en las máquinas topológicas, existen una serie de puertas que generan efectos en los qubits. Estas puertas que estáis enumeradas ahí requieren lógicamente cada uno de su estudio, pero podemos decir básicamente que las puertas Pauli nos permiten poder cambiar el estado del electrón respecto a la circunferencia en la que se mueve, que es conocida como esfera de Bloch, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo, por ejemplo, cogiera el eje X y quisiera establecer el electrón en el 0 o en el 1, lo que estamos diciendo en el electrón es que te vas a colocar en esta posición o te vas a colocar en esta posición. Y eso es lo que nos determina el estado 0 o 1, ¿vale? Las puertas más generales en las que se van a basar los sistemas topológicos van a ser las puertas de Pauli. La combinación de estas tres puertas son las que luego permiten que podamos crear puertas más complejas. Obviamente, en las máquinas cuánticas que se están fabricando a día de hoy, las puertas Pauli son la base elemental de los circuitos cuánticos, pero luego existen otra serie de puertas que nos permiten poder acelerar el uso de los qubits. Puertas impresionantes que hay que permiten unos efectos espectaculares, la puerta de Hadamard, la puerta H, ¿vale? La puerta H es la que nos va a dar acceso a la superposición, que es decir, yo tengo el qubit en mi circuito cuántico y si yo aplico la puerta H, hago que mi qubit pueda estar en el estado 0 o en el estado 1 o en los dos al mismo tiempo. Con lo cual, cuando yo colapse el resultado del qubit después de la puerta H, será cuando me encuentre con un estado concreto. Pero en lo que la puerta H está funcionando, en ese momento tenemos la magia de la superposición, ¿vale? Luego existen puertas curiosas como la puerta S o la puerta T, que nos permiten poder jugar con efectos del electrón como puedan ser la fase, la dirección del spin y acceder a muchísima información. Pero lógicamente estas puertas todavía están en un estado muy temprano y el acceso de información al que nos dan es tan brutal que ahora mismo complicaría mucho el conocimiento de la tecnología cuántica como la queremos entender, ¿vale? Luego hay una puerta también muy curiosa que es la puerta, por ejemplo, del control CNOT o CX, que es la que nos permite poder acceder al efecto del entrelazamiento, ¿de acuerdo? Si yo tengo dos qubits, en uno aplico una Hadamard y a continuación aplico la puerta CNOT, podemos acceder al efecto del entrelazamiento de los dos qubits, de tal manera que estos dos qubits en el momento en que se aplica la puerta CNOT ya están entrelazados. Y cualquier efecto sobre el primero tiene un efecto automático en el segundo, ¿vale? Bueno, como esto, podríamos estar hablando de las puertas durante horas. Obviamente, todo esto son parte luego de cursos y formaciones más específicas, pero es para que veáis un poco las reglas del juego con las que vamos a empezar a jugar y con las que vamos a empezar a trabajar en los circuitos cuánticos, ¿vale? Lógicamente, ya hablamos de los circuitos cuánticos. ¿Qué es un circuito cuántico? Bueno, pues es una especie de pentagrama de música donde nosotros vamos a empezar a pensar en algoritmos, en formas de utilizar los qubits para, a través de una entrada, generar una determinada salida, ¿vale? Los circuitos cuánticos, como os he dicho, es un pentagrama donde nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir colocando tantas líneas como qubits queremos tener en nuestro algoritmo. En cada una de estas líneas iremos colocando las puertas cuánticas y lo que haremos es colapsar el sistema al final y estudiar sus resultados. Obviamente estos circuitos cuánticos se ejecutarán un número n de veces y lo que haremos es coger los resultados y analizar los datos que han dado estadísticos para llegar a conclusiones, ¿de acuerdo? En la presentación que estáis viendo en este momento, el circuito que os estoy enseñando es el circuito que nos permite poder tener la superposición y el entrelazamiento de dos circuitos. En ese circuito en el que tenemos un qubit X y un qubit Y, lo que va a ocurrir es que cuando el circuito empieza a funcionar, si arriba la puerta vale 0 o 1, el qubit que hay abajo, al estar conectado con la puerta NOT, nos dará que al final el estado, si sale 0, el qubit X, el qubit Y valdrá 0, y si el estado del qubit X es 1, el estado Y sería 1, lo que nos permite poder demostrar que las partículas pueden estar entrelazadas en un momento dado, ¿de acuerdo? Bien, en un circuito cuántico las puertas tienen una serie de reglas que deben de cumplirse y es que, por ejemplo, se evalúan de izquierda a derecha, los qubits se colocan de arriba a abajo, las puertas conectadas siempre tienen el punto negro que es del que yo leo y el efecto en el qubit en el que se proporciona, ¿de acuerdo? Y hay una puerta que no he documentado hasta ahora, pero que ya surge, que es el de la medida, ¿vale? En esta presentación podéis observar que aparece como una especie de gauge, que cuando se coloca en una determinada línea del qubit, lo que ocurre a partir de ese momento es que al hacer la medición se colapsa el qubit y el valor que viene a continuación es el equivalente a un bit tradicional,
¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, estas son las reglas del juego de cómo funcionan los circuitos cuánticos y es en lo que nos vamos a basar para empezar a desarrollar soluciones. Bien, hasta aquí la introducción a la mecánica cuántica. Espero que por ahora no haya problemas de comunicación, me estéis escuchando bien. Si hay alguna duda alrededor de esto, me la vais escribiendo en el foro y lo respondemos al final, ¿vale? Ya viendo un poco la introducción de todo esto, que es la característica de la mecánica cuántica, las tecnologías que están siendo cada vez más reales y que nos dan acceso a ordenadores cuánticos, ¿vale? Hemos llegado a los algoritmos, que es el siguiente nivel, que es, ya tengo la tecnología, cómo la programamos, y ahora ya viene el último paso, que es qué tecnologías podemos usar para empezar ya a probar la mecánica cuántica, ¿vale? En esto tenemos que decir que hay actualmente unos 5 o 6 fabricantes que están generando hardware y tecnología para poder hacer realidad la mecánica cuántica aplicada a la computación cuántica, y los máximos exponentes en este caso podemos decir que son IBM con las tecnologías del QExperience y Microsoft con el QDK, ¿vale? Además de estos, también existen empresas como Rigetti o como D-Wave, que también tienen sus propias máquinas cuánticas y sus propios SDKs de desarrollo. Pero como un máximo exponente de lo que estamos hablando, vamos a hablar de estas dos tecnologías, ¿vale? IBM, por su lado, tiene los primeros ordenadores cuánticos topológicos reales, ¿de acuerdo?, que se pueden poner a explotar desde ya. IBM da acceso a esa tecnología a través de la web de forma gratuita en un mínimo conjunto de experimentos permitidos y de pago a unos niveles mayores de interacción con ellos, pero están dando acceso gratuito a la tecnología cuántica, ¿de acuerdo? Bien, si utilizáis la dirección de ibm.com, que luego veremos, accederemos a las herramientas que IBM nos proporciona para poder empezar a desarrollar programas cuánticos. Microsoft a día de hoy está dedicado en dos ramas muy grandes de investigación, ¿no? Por un lado, Microsoft está queriendo crear su máquina cuántica, utilizando unas tecnologías de los electrones de fermión súper interesantes, pero por otro lado, Microsoft, que es una empresa de software, a lo que se está dedicando es en intentar tener herramientas que permitan hacer accesible a los programadores la programación cuántica, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando tecnologías como Visual Studio, que son muy conocidas por todo el mundo, y un lenguaje como QSharp, Microsoft donde se potencia es en el lenguaje de programación para hacer programas cuánticos. IBM tiene como objetivo la máquina topológica y para acceder a ella ofrece un SDK que normalmente suele estar con lenguajes como el QAssembler o como Python, que nos permiten poder explotar el cómo la máquina hace su trabajo, ¿de acuerdo? Microsoft a día de hoy ofrece un entorno de trabajo con un simulador que se puede instalar en cualquier PC, y en el caso de IBM podemos trabajar contra sus máquinas cuánticas o sus simuladores en la nube para poder hacer experimentos. Bien, si nos centramos en la programación con el entorno de desarrollo de Microsoft, lo que tenemos que decir es que es Visual Studio. Os podéis descargar Visual Studio en cualquiera de sus colores, o bien los de pago o bien los gratuitos, ¿de acuerdo? Incluso disponen de Visual Studio Code, que es un entorno de código abierto que se puede ampliar mediante plugins y que nos da acceso a la tecnología del lenguaje QSharp, ¿vale? Para Microsoft, QSharp es el lenguaje con el que escribir circuitos cuánticos. Bien, en este caso, y haciendo una demo rápida, lo que vamos a hacer es el experimento de Bell. La idea es que yo puedo crear un nuevo proyecto con Visual Studio, puedo escribir código en QSharp, lo puedo compilar, lo puedo ejecutar y puedo evaluar los resultados que me salen, ¿de acuerdo? En este caso, de lo que estamos hablando es de que si vosotros os descargáis Visual Studio y el SDK desde las páginas de Microsoft, lo que nos vamos a encontrar es que para vosotros empezar un proyecto cuántico sería algo tan sencillo como darle a archivo, nuevo proyecto, y ver que dentro de las plantillas de Visual Studio aparecen las plantillas de QSharp, ¿de acuerdo? Claro, podemos crear aplicaciones como podemos crear librerías. Esto quiere decir que Microsoft, que no es tonto, permite tener piezas de trabajo que a lo mejor para vosotros ya son conocidas, con lo cual integrar la tecnología cuántica en proyectos es o tener un ensamblado de aplicación o tener un ensamblado de librería. Dándole a estas plantillas se nos genera un código inicial que se puede compilar y se puede poner en marcha, ¿vale? Y es en esto donde ya he generado un experimento que es el del experimento de Bell. Lo que nos permite es poder hacer un circuito cuántico en el que yo lo que voy a hacer es hacer una medida de la puerta H, ¿vale? Claro, fijaros que aquí en el código que yo tengo, un proyecto de Visual Studio de la máquina cuántica nos permite tener un programa que es el driver, que es el fichero driver.cs y que es tecnología clásica. Esto es C#. Y C# actúa de intermediario
con el simulador de la máquina cuántica, ¿vale? En este driver, método main conocido, lo que hacemos es que instanciamos el simulador de la máquina cuántica, iniciamos la ejecución de la máquina cuántica y a continuación cogemos los resultados y los estudiamos, ¿vale? La máquina cuántica, ¿qué es lo que va a tener? Una operación, una puerta cuántica. Esta puerta cuántica la hemos llamado Bell test. Y dentro de esta puerta cuántica lo que vamos a hacer es crear un circuito cuántico. En este circuito cuántico, básicamente lo que yo voy a hacer es crear un qubit. Este qubit ponerlo inicialmente en estado cero, para inicializarlo al estado cero, y después lo que vamos a aplicar es la puerta Hadamard, ¿vale? Con la puerta Hadamard, recordad que lo que estamos haciendo es crear superposición. En el momento en que yo hago este H-qubit, el sistema me va a poner la partícula en 0 o 1 o los dos al mismo tiempo. Para poder saber qué valor tiene, hago una medida, lo almacenamos en una variable de resultado y lo que voy a hacer con este experimento es hacer un bucle que va desde 1 hasta el número n de experimentos que yo quiero ejecutar y lo que voy a contabilizar es cuántas veces me sale 0 y cuántas veces me sale 1. Claro, fijaros que yo programo con Visual Studio, me ilumina el código, me genera ficheros, le puedo dar a compilar, ¿de acuerdo? Con lo cual todas estas herramientas me las está dando Microsoft a día de hoy y yo puedo jugar con ellas en mi equipo. Hay que decir también que la máquina topológica que Microsoft implementa en Visual Studio está limitada a un máximo de, si no recuerdo mal, 8 qubits, ¿de acuerdo? Se puede ampliar si trabajáis con Azure porque hay muchos más ordenadores en marcha, pero hay que tener cuidado porque la potencia de cada qubit realmente por debajo lo que está generando son mogollón de hilos para simular la superposición, ¿vale? Bueno, fijaros que ya al margen de la tecnología yo ya he podido compilar mi proyecto y lo que puedo hacer ahora es darle a ejecutarlo. Claro, en el momento en que le doy a ejecutar, espera un segundito que se compile y se ponga en marcha el runtime por primera vez. A ver, un segundito que la ventana de la consola me ha aparecido en la otra pantalla. Un momentito. Que os lo pueda enseñar. Bueno, pues fijaros que lo que ha ocurrido es esto. Parece que no ejecuta nada porque todavía está ejecutando, que tengo la máquina con mucha cosa corriendo y a lo mejor puede que el simulador le cueste un poco iniciarse. Ahí está, ¿vale? Fijaros que al lanzar el experimento, el resultado que me ha dado mi simulador cuántico es que se han detectado 489 ceros y 511 unos, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que en un sistema ideal, en el que la máquina cuántica funcionara de forma ideal, estamos hablando de que realmente sería un 50% de probabilidad de que salieran ceros y unos, cuando en realidad si yo hago múltiples experimentos me van a dar diferentes valores, ¿vale? Hay una cosa que aprovecho para introducir y es que las máquinas cuánticas a día de hoy aún no son perfectas. Esto quiere decir que debido a diferentes efectos de la materia con la que estamos trabajando, cualquier campo electromagnético, cualquier alteración de la naturaleza alrededor puede causar errores en el cálculo de la información, ¿de acuerdo? Existen dos tipos de conceptos que hay que tratar, que es la de coherencia del sistema y los errores del sistema. La de coherencia es que cuando se ejecuta un circuito cuántico, el estado de la puerta cuántica no se puede mantener indefinidamente, el sistema tiende a la relajación de la energía y por otro lado están los errores, que es que una alteración en cualquier qubit puede hacer que su estado no sea realmente el que deberíamos de tener. Contra estas dos cuestiones, obviamente, hay muchísimos ingenieros trabajando y son uno de los focos de trabajo que se intentan conseguir solucionar, ¿de acuerdo? Entonces, cosas como esta, por ejemplo, se ven también en la máquina de Microsoft. El hecho de que los temporizadores estén generando la superposición hacen que el reloj del sistema no siempre pueda garantizar el 50% de éxito en un experimento, ¿no? De ahí que nosotros lancemos los experimentos y podemos tomar nuestras conclusiones. Resumiendo, que hemos podido ver que con un Visual Studio yo puedo crear un programa, ¿de acuerdo? Que este programa responde a un circuito cuántico con una serie de habilidades que yo le he dado programando con un lenguaje de programación muy similar a C#, que yo con Visual Studio puedo compilar, lo puedo ejecutar y que me genera un resultado. ¿De acuerdo? Por supuesto, las puertas que hemos comentado antes las podríamos colocar aquí. Si yo aquí, por ejemplo, quisiera crear un segundo qubit, podríamos crear dos qubits y aquí debajo haber aplicado la puerta X0 y crear la superposición, ¿no? Cosa que se verá en webinars futuros o en cursos de formación si es que os queréis apuntar. Bien, esto desde el punto de vista de Microsoft, ¿vale? Si hacemos ahora el mismo experimento utilizando la tecnología de IBM, lo que estamos diciendo es que IBM tiene un proyecto enorme que se llama QExperience y el entorno de desarrollo se basa en unas herramientas de CDK que son conocidas como Qiskit, ¿vale?
IBM en este punto lo que ofrece para trabajar y hacer experimentos con sus máquinas cuánticas son 3 niveles de trabajo, ¿no? Por un lado está una herramienta gráfica que es el Circuit Composer, que os permite poder de forma gráfica generar un circuito cuántico, ejecutarlo y evaluar los resultados que os da. Este circuito cuántico por debajo genera código QAssembler, ¿de acuerdo? Que es compilado y lanzado contra la máquina cuántica. Y luego en un tercer nivel lo que os da son notebooks Python. Con un lenguaje Python se os permite poder acceder a las librerías de programación, igual que hace Microsoft con su lenguaje QSAR, y podemos trabajar con el lenguaje Python para generar experimentos, ¿vale? Obviamente, el circuito cuántico tiene las reglas que tiene, pero un lenguaje como Python nos permite poder hacer los experimentos a otros niveles, pudiendo integrar la computación cuántica con la computación clásica, creando entornos híbridos de trabajo. ¿Vale? Bueno, pues si demostramos ahora cómo funciona la tecnología de IBM a la que podéis acceder de forma gratuita, ¿vale? Vosotros entraríais por la página de IBM a Quantum Experience y registrándoos con una cuenta Google o una cuenta IBM ID, que son gratuitas, se os da acceso al entorno de trabajo, que es el entorno de Quantum Experience. En este entorno de trabajo, como veis, nosotros lo que podemos hacer es poder crear o circuitos cuánticos o poder crear notebooks Python, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo ya una serie de experimentos realizados, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, pues bueno, vamos a acceder a un nuevo circuito cuántico, ¿vale? Vamos a irnos al Circuit Composer. A ver, discúlpame que está hoy la máquina más pesada que otras veces. Aquí está, el Circuit Composer. Si yo accedo al Circuit Composer, nosotros aquí podemos crear nuevos experimentos, nuevos circuitos o utilizar los otros que ya tenemos. En este caso voy a coger el que ya tengo creado, ¿vale? Estas páginas cambian prácticamente cada 2 por 3. Bueno, y en este circuito básicamente lo que yo puedo ver es que puedo mover las puertas, puedo colocar puertas nuevas, puedo colocar nuevos qubits en el sistema, ¿de acuerdo? Es decir, como veis, de forma gráfica yo puedo estar componiendo mi circuito cuántico, ¿vale? Bien, en este experimento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues demostrar cómo funciona la superposición y el entrelazamiento. En este caso es más sencillo que sea tuviera que coger el Visual Studio para hacer el experimento, ¿no? Lo que estoy haciendo es que sobre mis qubits, yo tengo el qubit 0 al que le aplico la puerta Hadamard, esto la coloca en superposición o 0 o 1, y lo que voy a hacer ahora es agregar un qubit 1 y lo vamos a colocar en superposición. Obviamente, si yo mido el qubit 0 y mido el qubit 1, lo que tiene que ocurrir es que los dos tienen que tener exactamente la misma probabilidad de aparición. Si la puerta 0 me vale 0, la puerta 1 tiene que valer 0. Y así, de forma aleatoria, si yo hago el experimento millones de veces, la superposición me dará los ceros y los unos y la combinación de probabilidades que yo estoy buscando. Si yo ahora mismo este circuito, que veis que ya me genera el código QASM de forma simultánea, lo doy a ejecutar, las máquinas de IBM aquí lo que van a hacer es democratizar el acceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el experimento se va a ejecutar en una cola de otros experimentos que se pueden estar ejecutando. Ahora mismo IBM puede contar con 4 o 5 máquinas cuánticas físicas con las que podemos jugar y otros tantos emuladores, ¿vale? De hecho, fijaos que al ejecutar el circuito, yo aquí puedo decidir si quiero ejecutarlo en un simulador o lo puedo ejecutar en una máquina que tenga 2 qubits, ¿vale? Las máquinas de IBM dejan ejecutar hasta 16 qubits en las máquinas cuánticas físicas. La de 52 solo está accesible a niveles de compromiso muy fuertes con IBM. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, marco la IBM QX2, ¿vale? Y le digo que quiero ejecutar esto 1024 veces, bueno, pues le voy a dar al run. Lo que va a ocurrir es que me van a colocar en una cola de trabajo. Mi experimento va a salvarse, va a ser lanzado a la máquina cuántica y me darán el resultado en cuanto sea posible, ¿vale? Lógicamente es un acceso limitado a las máquinas y es uno de los grandes problemas que también tienen que resolverse en el futuro y es la escalabilidad del hardware cuántico, ¿vale? Ahora mismo estamos compitiendo con otras personas para poder ejecutar un experimento en una máquina cuántica de verdad. Esto es espectacular verlo, ¿vale? Bueno, pues una vez que el resultado se calcule y me den el resultado, voy a aprovechar para contaros, que ya estamos muy justito de tiempo, la otra manera de trabajar, que es utilizando los notebooks, ¿de acuerdo? A ver, espera un segundo, que me acaban de decir que ahora no estoy autorizado. Un segundito.
Bueno, fijaros que hoy el tema está un poco más pesado a la hora de ejecutarlo en la máquina cuántica de verdad. El estado todavía está en qubit y todavía no he terminado. Pero bueno, os puedo enseñar el resultado de los otros experimentos que ya he ejecutado con anterioridad, ¿vale? Solo para que veáis un poco que esto es una realidad, se puede jugar con ella y se puede tocar, ¿vale? Fijaros que en un experimento que ya hice en su momento y me dan todos los tiempos de ejecución, de validación, llegó a estar en la cola o hasta 1 hora, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros que el resultado que me está dando es este. Si yo tengo conectados mis dos qubits, fijaros que en el estado 0 y en el estado 1 se están llevando el 46% y el 50%. Y luego hay una serie de problemas. Y estos de aquí ya son problemas. Fijaros que durante un tiempo X ha habido una serie de estados que no tienen sentido. Porque yo al conectar los dos qubits, tanto el 0 como el 1 tenían que haber valido lo mismo. Hay un 46% de ceros y un 50% de unos en el que las dos partículas valen lo mismo. Y si no, mirad abajo los estados, el 1, 1 y el 0, 0. Sin embargo, ha habido una serie de casuísticas en las que los resultados no han sido los que yo esperaba. Eso ha sido un error de ejecución de la máquina cuántica física. Esto normalmente en los simuladores no los vais a encontrar. Por eso que al principio, para hacer experimentos, siempre será bueno que primero hagáis el experimento con el simulador y luego hagáis el mismo experimento en las máquinas cuánticas, de verdad. Es espectacular jugar con estas cosas, ¿vale? Bueno, si IBM me deja ahora poder ejecutar un notebook Qiskit para que veáis un poquito cómo se juega también con Python, os lo enseño. Si no, yo creo que hasta aquí la demostración de las tecnologías ya estaría al nivel que me gustaba presentar en el seminario, ¿vale? Bueno, pues déjame que intentemos ver si tengo el notebook aquí cargado y me dejan poder acceder a él. Efectivamente, aquí está, ¿vale? Pues nada, se ve que por lo que sea hoy deben estar haciendo cambios en la máquina cuántica y no me están dejando poder jugar con el experimento de Júpiter. Bueno, esto sí os lo enseño directamente en la PPT y os animo a que juguéis con ello en cuanto sea posible, ¿vale? El código que tendríamos en la parte de IBM sería muy similar al código que hemos hecho en QSAR. ¿De acuerdo? Es decir, tendríamos un código en Python en el que iniciamos la librería, ponemos el circuito, lo ejecutamos y experimentamos los resultados. ¿De acuerdo? Bueno, ahora tenemos a las preguntas que estáis haciendo en el foro y ya para terminar, lo que sí quería comentaros es que somos parte de una iniciativa que es el Talavera Manifesto, en el que lo que intentamos es dar a conocer y hacer una realidad lo antes posible que es necesario disponer de la ingeniería del software y la programación sobre sistemas cuánticos lo antes posible, ¿vale? A día de hoy se está viendo que todo el foco de la preocupación está en dispositivos hardware, máquinas cuánticas, pero todavía no hay nada encima de la mesa que esté preparando ya el siguiente nivel de la ingeniería informática, que es la ingeniería del software sobre dispositivos cuánticos. El Talavera Manifesto, que inició su andadura en el evento de QANS de 2020, lo que quiere es que podamos firmar todos y apoyar una iniciativa que es que podamos contar con la ingeniería del software cuántica lo antes posible y poder hacer que esto que yo estoy contando aquí se pueda hacer a un nivel muchísimo mayor y genere reglas y genere procedimientos, es decir, formas de trabajar como las que ya conocemos los informáticos a día de hoy. Os animo a todos a que os vayáis a la página de aquantum.es/manifesto y aportéis con vuestra firma el apoyar esta iniciativa, ¿de acuerdo? También indicaros que todo esto es gracias a la promoción tanto de Alhambra por un lado como del Grupo Alarcos, que es una pieza fundamental de la Universidad de Castilla-La Mancha y que juntos hemos montado la agrupación de Aquantum, que hace posible que estos webinars intenten daros más información sobre estas tecnologías que de aquí a 5 años van a ser una realidad y sobre todo, pues bueno, que gracias al apoyo de estas compañías estamos pudiendo dar este tipo de formaciones y preparando todavía muchísimas más acciones para dar a conocer todo lo que tiene que ver con la tecnología cuántica. Con esto yo, la parte de introducción a la programación cuántica y tal, que hayáis visto la tecnología, que podamos entender un poquito de qué va todo esto, os haya servido para tener un poquito más de conocimiento de un mundo tan espectacular y tan apasionante como es el de la mecánica cuántica aplicada a las tecnologías de la información. Y ahora ya si queréis, pasamos a las preguntas y a los ruegos y estoy disponible para contestar a lo que pueda. Bueno, a ver, veo que hay algunas preguntas del foro. Hay una pregunta como, por ejemplo, que si QSARP es un lenguaje compilado de bajo nivel como C. Bueno, aquí nos metemos en temas que son muy parecidos a la discusión de si .NET es un lenguaje compilado o no. A ver, QSARP, a fin de cuentas, es un lenguaje que genera código semicompilado. Son bytecodes, es un lenguaje intermedio. Ese lenguaje intermedio acaba corriendo en una máquina virtual que es la que traduce la instrucción a la máquina real, ¿de acuerdo? Esto a día de hoy
es un simulador cuántico. Lo que hace QSharp es que genera código.NET, ejecuta el código.NET como si fuera una máquina cuántica en ejecución. Esto, cuando llegue el momento, a través del software stack, lo que permitirá será que el código semicompilado de QSharp se pueda traducir a instrucciones compiladas de una máquina cuántica de verdad. ¿Vale? Guillermo, ¿quieres tú conducir las preguntas o leo yo un poco el foro? Sí, porque como me has... Vale. Bueno, ya has contestado esta. Tenemos también, si ejecutas código sobre la máquina gratuita de IBM, ¿quién es el propietario intelectual del software que ejecutas en su máquina? A ver, la máquina de IBM ahora mismo genera un perfil privado para cada usuario que se conecta. Esto quiere decir que todos los experimentos que esta persona está realizando están cifrados y guardados y, en teoría, la propiedad intelectual es de la persona que lo genera. Es decir, IBM no tiene acceso al código que se está compilando, pero IBM utilizará lógicamente las métricas del código que se está ejecutando pues para ver si su máquina funciona, si es correcta, tiempos de ejecución y una serie de cuestiones, ¿vale? Pero todo circuito cuántico que una persona coloque en los servidores de IBM es la propiedad intelectual y la propiedad del código es específica de la persona que lo está generando. En esto IBM, en su experiencia QExperience, tiene niveles de acuerdo. Hay niveles de acceso gratuito, como el que yo he utilizado para el seminario, en el que todos los proyectos que yo voy almacenando son míos y solo míos. Ahora, hay niveles de acuerdo empresariales en el que con pagos o hubs a través del CSIC en España establecen canales de comunicación de proyectos y soluciones para empresas y siempre el dominio de la propiedad intelectual es de la empresa que tiene acceso al sistema. ¿De acuerdo? IBM en ningún caso tiene que acceder a ese código y explotarlo más allá de un nivel de acuerdo al que se llegue con IBM por razones particulares. Vamos a ver. ¿Python es el lenguaje de programación cuántico para todo el hardware existente o solo para entornos cuánticos? No. ¿Para todo el hardware cuántico existente o solo para algunos entornos cuánticos? No, a ver, Python es un lenguaje que cada vez está siendo más utilizado en muchísimos ámbitos de investigación y desarrollo, y Python es una capa de alto nivel que se tiene para poder utilizar SDKs o librerías que son realmente la pieza clave del puzzle, ¿vale? Es decir, Python no es el lenguaje cuántico por excelencia. Python es un lenguaje que se usa como herramienta para poder llamar a frameworks que llaman realmente a los servicios de la máquina cuántica. Es lo mismo que ocurre con Microsoft y en el caso de QSharp. QSharp es otro lenguaje con el que se puede desarrollar. En realidad, si fuera muy estricto a lo que está ocurriendo realmente, en el caso de IBM, por ejemplo, el lenguaje que realmente se está usando para hablar con la máquina cuántica es el assembler, ¿de acuerdo? Con lo cual, Python lo que hace realmente por debajo es crear instrucciones ensamblador que son lanzadas a la máquina cuántica. Por lo tanto, ¿Python es un lenguaje de programación cuántica y tal? No, Python es un lenguaje de programación. Y por su simplicidad de uso y de aprendizaje, se está utilizando de forma masiva para que personas que no son informáticas puedan acceder de alguna forma a la programación sobre máquinas cuánticas, ¿vale? De acuerdo, espero que eso... De hecho, a ver, como una pinceladita, ¿vale? Microsoft tiene QSharp, pero QSharp también puede ser utilizado en notebooks Python. Yo con Python puedo llamar a servicios del código QSharp, ¿de acuerdo? Y hay iniciativas de Microsoft como el Liquid, que es lo mismo que hace IBM. Con Liquid programáis en Python, pero por debajo estáis llamando a los servicios de QSharp, ¿vale? Vale, tenemos bastante más preguntas. Para un programador convencional, ¿cuál sería el camino más fácil para empezar a programar? ¿Un lenguaje nuevo como QSharp? ¿Empezar con IBM y un lenguaje actual como Python? A ver, esta pregunta es de respuesta gallega. Depende. A ver, depende de qué experiencia tenga el programador y con qué lenguaje se encuentre más cómodo. Si un programador tiene experiencia con Java o con .NET, obviamente QSharp es el lenguaje ideal para empezar a programar. ¿Por qué? Porque su curva de aprendizaje va a ser muchísimo menor. No se va a preocupar tanto por el lenguaje, sino que se va a preocupar más realmente por las puertas cuánticas y el cómo se aborda un circuito cuántico. Si yo vengo de lenguajes tipo Python, pues lógicamente con Python voy a tener ya una experiencia ganada que puedo reutilizar. Ahora, si vengo de cero y vengo de C++, joder, pues es que ya es un tema de gustos, ¿vale? Python, una ventaja que aporta es que es un lenguaje interpretado de muy alto nivel que hace que nos preocupemos muy poco por el lenguaje y mucho por los resultados. QSharp es un lenguaje en el que primero tenemos que tener ya conocimiento de Visual Studio, de cómo los proyectos los plantea Microsoft para poder hacer un programa y que empiece a correr, ¿de acuerdo?
Pero realmente recomendar un lenguaje de programación o soy mejor uno u otro, al final todo depende de la experiencia del programador y con qué entorno se encuentre más cómodo. ¿Cuál recomiendo yo? A ver, como todo, si uno quiere empezar de cero y tiene posibilidad de empezar de cero, Python está pegando muy fuerte, porque tanto IBM como Microsoft, como Rigetti, como D-Wave, casi todo lo están ofreciendo a nivel de código abierto con Python, porque se están apuntando a la masa de lo que es más común encontrar en entornos de investigación y desarrollo. Ahora, si venís del mundo de .NET y estáis muy cómodos con Visual Studio, yo os recomendaría utilizar QSharp porque permite poder jugar de una manera muy cómoda y utilizando mucho nuestros conocimientos sobre la tecnología cuántica. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos un par de comentarios. Tanto QSharp como Python son frameworks de lenguajes para máquina cuántica. Bueno, pues lo que habéis dicho. Bueno, a ver, frameworks. Es que la palabra framework en este caso siempre es demasiado abstracta, ¿vale? En realidad la máquina cuántica, igual que ocurre con una máquina clásica, no dejan de ser una serie de hilos y de cables y de circuitos que a través de un lenguaje binario ejecutan una serie de instrucciones físicas, ¿vale? Framework. Realmente lo que están ofreciendo ahora mismo las fábricas y los fabricantes y Microsoft en cualquier caso, el framework es el runtime sobre el que corren todo el software stack que acaba llegando a la máquina cuántica, ¿vale? Si yo me voy al Circuit Composer de IBM y trabajo con un Python de IBM, él por debajo va a generar las instrucciones que la máquina cuántica entiende. Entonces realmente el framework es el software stack y cada fabricante va a tener su propio software stack, ¿de acuerdo? Claro, en un futuro seguramente aparezcan abstracciones mayores, pero a día de hoy lo que estamos diciendo es que el software stack de IBM proporciona las herramientas que al compilar generan las instrucciones cuánticas necesarias para su máquina. El de Rigetti para la suya, el de Microsoft para su simulador, ¿de acuerdo? Pero cada uno siempre está tirando hacia la máquina que él ha fabricado o la que él controla. No sé si con esto respondo a la pregunta, ¿vale? Tenemos más preguntas, algunas ya han sido contestadas indirectamente, pero algunas son distintas. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor reto que impide que se acelere el desarrollo de la cuántica a nivel de programación? ¿Qué universidades se desarrollan estudios de posgrado para especializarse en mecánica cuántica? Pues a ver, ahora mismo en estudios de mecánica cuántica como concepto físico hay universidades, obviamente. Ahora, de ingeniería de programación cuántica, todavía hay cero. Es decir, el nivel todavía es tan elemental que hay en universidades pioneras como la Universidad de Castilla-La Mancha, que es precisamente miembro fundadora de Aquantum, en la que ya están empezando a planificarse y a ofrecerse cursos de verano y cursos de posgrado para poder abordar la programación cuántica, ¿vale? Microsoft es otra de estas empresas que está intentando potenciar en Estados Unidos con cursos beta, con los que tenemos acuerdos y con los que estamos hablando, para crear cursos de prueba que a ingenieros informáticos les permitan poder acceder al track de formación sobre lo que sería la programación cuántica, ¿vale? Pero a día de hoy, universidades que estén ofreciendo un curso ya de ingeniería de programación cuántica, se puede decir que hay cero. En España, igual, iniciativas, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Politécnica de Madrid. Tienen cursos que están intentando hacer una especie de posgrado para poder aplicar lo antes posible conocimientos sobre programación cuántica. Pero de forma oficial y de forma estable, o sea, de forma homologada, todavía se puede decir que no hay ingenierías de programación cuántica. Sí, de hecho, añadiendo a lo que ha dicho Pepe, la Universidad de Castilla-La Mancha estrenó este año en Talavera de la Reina su Facultad de Ciencias de la Información y uno de los focos que tienen es incluir como parte del foco de esta nueva facultad pues la ingeniería y programación de software cuántico, lo cual es que también parte gracias a la colaboración con Aquantum. Pero tenemos más preguntas. ¿Hay algún problema de cuello de botella para trabajar en las máquinas cuánticas físicas o virtuales? ¿Hay alguna forma de resolverlo? Vale, esa es una buena pregunta. A ver, vamos a ver. De cara a trabajar con una máquina cuántica en un entorno como nuestro PC, realmente el cuello de botella está en que nuestros PCs tienen un hardware limitado y es un hardware eléctrico, no es un hardware cuántico. Es decir, que los sistemas operativos tienen que simular la superposición mediante complejos sistemas de paralelización y esto siempre va a estar limitado por la cantidad de cores que tienen nuestros procesadores, ¿vale? De hecho, Microsoft, para poder trabajar con el QDK, exige disponer como una máquina de un i7. Un i7 con 16 GB de RAM para poder ejecutar, si no recuerdo mal, hasta puede ser unos 30-40 qubits simulados, ¿vale? Y si nos queremos ir ya a 52, hay que ir a Azure.
Claro, esto quiere decir que en nuestros equipos, obviamente, el comportamiento no va a ser ni mucho menos como el de una máquina cuántica de verdad, ni nuestro equipo va a ser capaz de ejecutar algoritmos de romper cifrado. O sea, eso olvidaros, ¿vale? Lo que pasa es que para poder experimentar y jugar, un PC sí puede generar una cierta simulación de la física y la matemática que permite conseguir resultados similares a los que nos generaría una máquina cuántica de verdad, ¿vale? Entonces, el cuello de botella realmente, ¿cuál es? Que el procesador es el que es y que cada qubit se simula con un hilo en ejecución y una serie de temporizadores para garantizar el 0 y el 1 en superposición, ¿vale? Entonces, un i7, 16 GB de RAM. Yo tengo un i5 y tengo 8 GB de RAM y puedo ejecutar hasta una prueba de 12 qubits antes de que la máquina muera, ¿vale? Bueno, hay muchas particularidades alrededor de esto y luego muchas letras pequeñas que no viene ahora a entrar en ello porque si no nos vamos a eternizar, pero vamos, deciros que el cuello de botella en un simulador está en la capacidad del hardware con el que trabajemos, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto al tema de cuello de botella, ¿cuántas máquinas cuánticas hay en el mundo físicas en producción? Hay muy pocas. Rigetti tiene 4 máquinas cuánticas, IBM tiene 6 y la de 52 qubits. D-Wave es el único que a nivel de mercado vende máquinas que se pueden implantar en empresas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que la democratización al final es la que establece el cuello de botella. IBM, a efectos públicos, solo os deja ejecutar 5 experimentos en la máquina cuántica física al mes. Sin embargo, en sus simuladores podéis lanzar todos los experimentos que queráis. Los simuladores de IBM corren sobre máquinas donde aprovechan más los coprocesadores matemáticos de las tarjetas de vídeo que lo que es una máquina cuántica en sí. Entonces, ¿realmente cuál es el cuello de botella? Que a día de hoy, a nivel cloud, no se cuentan más que con unas muy pocas máquinas físicas en producción. Lo cual quiere decir que si en un momento dado se hacen 1000 experimentos, yo he llegado a estar en una cola 1 hora esperando para ejecutar un experimento de 2 qubits. Entendedme que en el futuro, lógicamente, cuando ya se fabriquen las máquinas cuánticas con procesos de fabricación más fuertes, se podrán contar más máquinas. Pero eso ya va a muchísimo más largo plazo, ¿vale? A día de hoy el cuello de botella es el que es y es que existen muy pocas máquinas a producción para el uso de forma global, ¿de acuerdo? Sí, añadiendo lo de PP para que os hagáis la idea, de Wave, sus máquinas que vende comerciales, están cerca de los 150 millones de dólares. Para También empezar, puedes alquilarlas por unos, creo que son 2.000 euros la hora o 20.000 euros la hora. sí, hay unos buenos niveles de acuerdo ahí. Sí, el otro día Sí, estuvimos hablando con una empresa que para poder lanzar experimentos, que de hecho es la Universidad de Delft, ¿vale? La Universidad de Delft me parece que tenía un acuerdo de 20.000 dólares al año y pueden ejecutar como mucho 1 hora de experimentos al mes. y bastante más escueto, podéis también pagar la suscripción para la máquina de IBM, ¿de acuerdo? IBM también se puede pagar, podéis usar una suscripción gratuita, que lo que hace es no limitar los experimentos que tenéis a 5 al mes y además os saltáis normalmente la cola de experimentación. Exactamente, aquí esto es como todo. Cuanto más pasta tienes, más te puedes saltar la cola. Es ley de vida. Tenemos más preguntas. ¿En la situación actual tendría sentido invertir en un traductor de lenguaje de alto nivel en lenguajes de bajo nivel de las diferentes máquinas hardware de las diferentes plataformas? ¿O es terreno exclusivo en el que se meten los fabricantes de software, Microsoft, IBM? Venga, esta es una pregunta espectacular y que para responderlo nos harían falta 3 webinars. A ver, a día de hoy, ¿tiene sentido invertir en cualquier tipo de tecnología que pueda aportar en un futuro? La respuesta es sí. Un problema que hay a día de hoy y es que están más preocupados por sacar el hardware que por sacar servicios. Obviamente, cada fabricante tiene su propio libro para acceder a la máquina cuántica. ¿Tiene sentido montar un sistema que haga traducciones a múltiples máquinas? Pues claro que sí. ¿Quién te dice que esto en un futuro no es un servicio que puedas proporcionar? Hay empresas como Zapata Computing, que es una startup en la que se está metiendo muchísima pasta y uno de sus objetivos es precisamente conseguir este tipo de plataformas. Entonces, no es un terreno exclusivo. Para un IBM, lo que le aportará pasta en un futuro serán las llamadas y a los experimentos del cloud de la máquina cuántica, no el software que corra por encima. Con lo cual, no creo que sea nunca terreno exclusivo de fabricantes como Microsoft o IBM. Microsoft en su roadmap sí tiene en la cabeza que él va a fabricar una máquina cuántica que poder ofrecer como servicio en su Azure. Pero su QSARP en un futuro, en su software stack, estará contemplado el que podéis crear un Quantum Environment que apunte a IBM o apunte a Rigetti o apunte a cualquier fabricante de hardware que quiera ofrecer máquinas cuánticas, ¿vale? Entonces, la respuesta es cualquier tipo de solución tiene sentido
investigarlo y experimentarlo. Esto nos abre una nueva forma de pensar y, por lo tanto, cualquier cosa puede ser viable. Cualquier solución, por muy tonta que sea, puede aportar un enorme valor en el futuro. Muchas gracias por la respuesta. Y como última, para no extendernos mucho más, una complicada, Pepe, para ti. Venga. ¿Cuál crees que será la primera aplicación en la industria que vea la luz pronto, o más pronto, que se desarrolle con ingeniería de programación cuántica? Esto sé que es una pregunta complicada por cómo van los tiros. No es una pregunta complicada. El otro día estuvimos en un evento de IBM en el que estaban sacando el roadmap del futuro a corto plazo que tienen previsto. IBM, por ejemplo, está trabajando con una empresa muy grande que fabrica uno de los mejores CRMs del mundo y que se dedica sobre todo a software de banca. Y os puedo decir que a día de hoy, a nivel de banca, el algoritmo de Monte Carlo ya está implementado en una máquina cuántica de 52 qubits. Y una empresa cuyo nombre ahora mismo no os puedo decir porque estoy más preocupado con el webinar que otra cosa, pero esta empresa ya ha demostrado que han tenido una ganancia de un 30% respecto a su mejor competidor gracias a las tecnologías cuánticas. Es decir, que es una empresa que se dedica a dar información a la bolsa y que tienen ya un 30% de ventaja respecto a los competidores porque están pudiendo ejecutar algoritmos de Monte Carlo en máquinas cuánticas de 52 qubits. Entonces, a esta pregunta, la primera solución ya está aplicada, que es la banca. Nivel 2 que IBM tiene en un rango de 2 años. Primero, las empresas de energía. Hay muchas empresas de energía invirtiendo mucha pasta en tener soluciones ya para optimizar el uso de la energía y demás. Y de aquí a 2 años ya van a estar en producción, ¿de acuerdo? Y en un rango de 2 a 5 años ya estamos hablando de farma, porque hay una farma que ya está aplicando las tecnologías de los 52 qubits para estudios de medicinas, de impacto en medicinas, de nuevos conceptos de medicinas, ¿vale? Con lo cual eso quiere decir que de las primeras aplicaciones que va a haber, la primera ya está clara que va a ser sobre la banca y seguros, las segundas van a ser en empresas energéticas y de ahí en adelante cualquier industria va a poder aprovechar cualquiera de los principios que ellos tengan para poder trabajar con la mecánica cuántica, ¿vale? Bueno, decía que era complicada porque sabía que ibas a decir que ya hay usos en aplicaciones. Ya hay usos en producción. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera que existió? Sería el tema complicado, de verdad, tenerlo bien centrado. ¿La primera aplicación de la mecánica cuántica? ¿Cuál crees que fue la primera que hubo de todas? No, la verdad es que ahí no pido la pregunta. Ajá. ¿Cuál crees que fue la primera que se desplegó en industria de todas esas que has dicho? No, a ver, es que todavía desplegada de forma oficial no hay ninguna, es que el tema es muy fuerte. Recordad que estamos diciendo que grandes empresas como IBM saben que el roadmap de empezar a explotar todo esto viene a partir de que se supere el límite que hay ahora de 52 qubits, ¿vale? Hasta que no se llegue a los 120 y pico qubits o 250 y pico qubits, ¿de acuerdo? No se va a poder decir que tenemos una tecnología que se puede convertir ya en explotable a nivel industrial, ¿vale? Pero es que a día de hoy IBM con, joder, ¿cómo se llama la empresa esta? Guillermo, alguna vez lo hemos hablado tú y yo. Del cuadrante Gartner es la que está por encima de todo a nivel de negocio de CRMs y de productos de financiero, ¿vale? A día de hoy ya tienen en producción un software cuántico. ¿BCM te refieres? No. Bueno, no me acuerdo ahora, eso ya en todo caso lo haremos. Pero ya a día de hoy tiene una solución que utilizando el algoritmo de Monte Carlo ya está teniendo ventajas a nivel de negocio respecto a otras empresas de la bolsa, ¿vale? No, BMC quería decir yo. Bueno, No. Bueno, añadiendo a lo que dice Pepe, hay programación cuántica que es más, depende de la máquina, pero que sí que se usa más a nivel industrial, que es lo de las máquinas, como ha dicho Pepe, las máquinas adiabáticas de D-Wave. Correcto. Tienen más aplicación industrial actualmente porque sí que están preparadas específicamente para resolver un caso. Pero correcto. Es más por el hardware que por la programación en sí misma. Correcto. Y además hay que aclarar en esto que las máquinas de D-Wave, aunque ya son la primera empresa que fabrica máquinas comerciales que se venden y se implantan, realmente las máquinas de D-Wave todavía quedan limitadas a ámbitos de investigación y desarrollo, ¿vale? Por ejemplo, Boeing, como empresa, tiene una de las máquinas más grandes de D-Wave implantadas para hacer estudios sobre aviónica, nuevos modelos de aviones y ese tipo de cuestiones, ¿vale? Volkswagen también ha comprado máquinas de D-Wave para poder montar los algoritmos que están haciendo que en Beijing se puedan hacer estudios de gestión del tráfico y ciudades inteligentes, ¿vale? Y un tercer ejemplo, la máquina de Google está basada en el hardware de D-Wave.
Y Google ha sido uno de los que están haciendo todo el tema del escalado cuántico para llegar a algoritmos que resuelvan problemas de factorización complejas en el mínimo tiempo, ¿vale? ¿Te ves capaz de responder un par de preguntas rápidas, dos últimas? Yo esto, el tiempo que tengamos, y yo creo que nos hemos pasado un montonazo del Ya, tiempo, ¿vale? nos hemos pasado Venga. bastante, pero son cortitas, así que ¿la industria Vale, nuclear crees que está invirtiendo en esto? sí, sí, sí. De hecho, la industria nuclear y las simulaciones cuánticas están prácticamente cogidas de la mano. Entonces, sí se está invirtiendo en esto. Por ejemplo, otra industria en la que también se está invirtiendo muchísimo dinero, empresas como Honda, empresas como Tesla, están invirtiendo en tecnología cuántica para mejorar la eficiencia de las baterías de los coches eléctricos, por poneros ejemplo, ¿vale? La industria farmacológica está invirtiendo muchísimo dinero para poder estudiar nuevos sistemas de medicamentos y materiales, ¿de acuerdo? Y por último, venga, la última. ¿Qué Venga. aplicaciones de ingeniería podría tener esto? Por ejemplo, podríamos llegar a tener controladores lógicos programables cuánticos. Hombre, de hecho uno de los mayores esfuerzos que está habiendo ahora, que es por lo que os decía que la parte de ingeniería la tienen un poco más abandonada, es la de construir muchísimo hardware cuántico. A día de hoy ya se están desarrollando componentes cuánticos para los navegadores de los satélites, para los navegadores de los coches, porque son súper sensibles al cambio, ¿vale? Por ejemplo, la Internet cuántica. En China ya han creado el primer circuito de comunicaciones cuántico entre satélites que cubre más de 10 kilómetros de distancia y han demostrado la superposición, ¿vale? Para transmitir información de un punto a otro en el menor tiempo posible. Entonces, un PLC cuántico podría ser, no sé en cuántos años, pero que están trabajando en ello y ya está habiendo resultados que se pueden probar y se pueden demostrar, es una realidad. Bueno, pues yo creo que con todas estas preguntas que hemos tenido son suficientes y deberíamos ir acabando. Nombrar, pues, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Esta interesantísima presentación de Pepe. Por supuesto, dar las gracias a Pepe por haber contado todo esto de forma tan magistral y haber resuelto tantas dudas y preguntas. E invitaros a que continuéis asistiendo a los webinars que tenemos la semana que viene, el que ha nombrado Pepe de Ezequiel, de la mecánica, la maquinaria física de la programación cuántica, también tenemos el de Manolo, de testing, etcétera, etcétera, tenemos varios. Y que, por supuesto, recordéis que si no habéis firmado el manifiesto, pues accedéis a la página de Aquantum para leerlo y si estáis de acuerdo, pues lo firméis para darle más apoyo. Y que este curso, bueno, este webinar, pues tiene una serie de cursos asociados que expanden el conocimiento, tiene más laboratorios y da mucha más información que podéis encontrar en el catálogo de cursos de M2 y Formación. Y nada más, muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos, buen fin de semana y cuidaros. y hasta la siguiente.